Buenas, mi nombre es Gregorio Agustín, soy el número 43 del grupo 6, pertenezco a la sesión R4 de Fundamentos de Historia Social Dominicana. El final de la dictadura de Trujillo es un ejemplo paradigmático del modus operandi del imperialismo informal, sin llegar a las situaciones que esto conllevó en 1963 y 1965 con el desembarco de los Marines. Se trata de una prueba fiel de cómo operar el acto imperial en un contexto de incertidumbre, como prevé la teoría de la carta militar, encubierta o directa, adquiere toda dimensión cuando la dominación formal sobre la periferia es desafinada. Conviene repasar lo sucedido en términos políticos durante los años iniciales de la Guerra Fría. Debe recordarse que la disputa entre Moscú y Washington llegó cuando el dictador dominicano ya llevaba 15 años en el poder. La historia de las relaciones dominico-norteamericanas en la primera etapa del conflicto bipolar conserva la tónica colaborativa de los años previos, 1930, 1947. Trujillo era como un aliado confiable para Washington. En consecuencia, algunos elementos deben ser ponderados con detenimiento, sin caer en la contentación de extraer conclusiones apuradas sobre la retórica nacionalista del mismo. El hecho referencia al pago anticipado de la deuda externa en 1947 se ha reseñado como, tras una decisión aparentemente autonómica, tuvo lugar una operación celebrada por Washington, algo similar a lo sucedido el mismo año cuando Trujillo creó el Banco Central de la República Dominicana, o en el 1948 cuando adoptó el peso oro como moneda nacional, lejos de la propaganda nacionalista del régimen. La medida estaba en línea con las recomendaciones de los nuevos doctores monetarios de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro, que ahora impulsaban una estrategia desdolarizada. Como se observará, también las relaciones comerciales conservaron su carácter imperial con los Estados Unidos como socio casi excluyente de la República Dominicana, tanto en el campo de las importaciones como las exportaciones. En efecto, al margen de cualquier rapto de independentismo retórico, la dominación económica, financiera y comercial y monetaria de Washington sobre esta isla se mantuvo firme durante toda la era de Trujillo. En cuanto a la evolución de las relaciones políticas bilaterales, existe una serie de elementos que permiten comprender el posicionamiento de Trujillo a lo largo de la Guerra Fría. Luego de ciertas dubitaciones iniciales del producto de la desconfianza, el dictador despertaba en el que era responsable de América Latina, en el Departamento de Estado. En el 1947 los Estados Unidos renovaron la licencia para la venta de armas al régimen dominicano como parte de una estrategia de contención al comunismo. Esta decisión se enmarcó en dos factores coyunturales: la designación del general George S. Marshall como secretario de Estado en un contexto de claro distanciamiento entre Washington y Moscú, y la renuncia de Braden como subsecretario de Asuntos Hemisféricos, lo que permitió el avance de la diplomacia militar en un vínculo con Santo Domingo, situación que favoreció a Trujillo en gran manera por las aceptadas relaciones con los militares estadounidenses. Con este espaldarazo, el dictador inició su nuevo periodo en 1947, fuertemente comprometido con todas las exigencias de Washington. Estructuralmente, de esta alineación consistía en declarar la oposición al comunismo internacional en todas sus formas, apoyar a los Estados Unidos en todos los foros internacionales, OEA, Unión, todo tipo de
dígase esas grandes uniones internacionales, Naciones Unidas, respaldar la doctrina de Monroe, denunciar a todos los opositores internos como comunistas y proscribir al Partido Comunista, suscribir la teoría del dominio, que se suponía presentar cualquier subversión doméstica como una amenaza, no solo al orden nacionalismo de los países vecinos, abrir la economía, una amenaza no solo al orden nacional, sino a los países vecinos, la economía, las inversiones e interés comerciales estadounidenses, expresar apoyo a las acciones militares, paramilitares y encubiertas de los Estados Unidos en todo el hemisferio occidental, mantener estrechas relaciones con el militarismo de Washington, fomentar la amistad con miembros del Congreso norteamericano, cultivar estrechas relaciones con los embajadores. Rafael Trujillo fue en todos estos puntos un estrecho colaborador preferido de Washington. En cuanto al anticomunismo de Trujillo, los documentos revisados no dejan al margen dudas. Sus declaraciones y acciones dan cuenta de un alineamiento irrestricto en la materia. El dictador se autoproclamó el principal anticomunista del hemisferio y llegó a impulsar la publicación de un libro blanco del comunismo. Y en cuanto a su muerte, como todos sabemos, él hace ya casi 60 años, un 30 de mayo del 61, vale la pena recordar la fecha. Su gobierno fue considerado una de las tiranías más sangrientas de la América. El personaje todavía al día de hoy sigue agraviando sobre la isla. El jefe, así como lo llamaban sus compatriotas, se disponía a acudir a San Cristóbal, la ciudad en la que se vio nacer, se vio volverse lo que él fue, un generalísimo, como él mismo se proclamó. Un comando que viajaba en 3 automóviles. Entre los involucrados estuvieron Antonio de la Maza, Antonio Imbel Barrera, Pedro Lidio Cedeño, Huáscar Tejeda, el teniente Amado García, Salvador Estrella Sadalá y Luis Manuel Cáceres, quienes fueron los que estaban más dispuestos. O sea, habían un complot muchísimo más grande, pero estos eran los que estaban dispuestos a hacerse de valor, si así se puede decir o se puede pensar, aunque también se piensa también que muchos lo querían ahí, pero obviamente por los beneficios, pero lo querían quitar por cómo ya se estaba volviendo el dictador, y así fue que terminó muerto en una emboscada. Así fue muerto Rafael Leónidas Trujillo. Y así acaba mi exponencia. Feliz resto del día, noche o cuando estén viendo este video.